que hay fundamentalmente tres tipos de creyentes, ¿verdad? Tres tipos de creyentes muy diferenciados en la congregación, en la iglesia. Están los que han creído, los creyentes que no han sido discipulados, ¿verdad? Los que no han sido discipulados. Y entonces estos hermanos no pueden alcanzar, por más que se esfuercen, por más que quieran, no pueden alcanzar un adecuado crecimiento espiritual, ni un fuerte crecimiento espiritual. No hay realmente convicciones fuertes, un conocimiento más profundo de las cosas del Señor. Hay otros que creyeron, pero entonces quedaron mal discipulados. ¿Por qué quedaron mal discipulados? Bueno, el discipulador posiblemente tuvo una gran culpa, pero por el otro lado, el discípulo, que puede inclusive memorizar, que puede aparentar que realmente ha asimilado, pero en el fondo no tiene nada, no tiene ninguna convicción, y lo vemos después como en su vida espiritual y en la respuesta que le da el Señor, realmente no hay fortaleza, no hay convicción. ¿Por qué? Porque no ha hecho nada en serio, o sea, de verdad para nutrirse. Esos son los que están o han quedado mal discipulados. Y están los otros que posiblemente han estudiado mucho la Biblia, conocen, saben mucho de la palabra de Dios. Posiblemente son personas que se han esforzado, pero lamentablemente entonces requieren ser corregidos en algunos aspectos para poder entenderla mejor. Y el discipulado bíblico no es algo que termina, es algo que continúa. La persona tiene que vivir ejercitándose y vivir cada vez conociendo más de las Escrituras. Cuando usted termina el primer discipulado bíblico, hay otro más, hay un segundo, y después hay todas unas disciplinas que le van a ayudar a crecer. Está la hermenéutica bíblica, que es la interpretación bíblica. Está la homilética, que es para poder predicar el evangelio. Antes de eso está la teología bíblica, que es para usted profundizar más en muchísimos aspectos y conceptos de la palabra de Dios. O sea, eso es algo profundo y que cada vez despierta el interés en conocer más de las Escrituras. En la Biblia tenemos el caso de un creyente muy famoso, él, y es Apolos. Era un creyente excepcional, pero él lamentablemente solamente conocía un solo aspecto y era solamente la doctrina de Juan, el bautismo de Juan. Él conocía muy bien el bautismo de Juan. Sin embargo, era una persona que tenía cualidades inigualables en su conocimiento secular y en su manera de cómo expresarse. ¿Cómo hablaba él? Él era un experto en la oratoria. Él no tenía competencia en esa materia. Nadie podía igualar el verbo encendido de Apolos. Cuando él comenzaba a hablar. Así que era una persona muy admirada, muy admirable. Sus enseñanzas, inclusive sobre algunos aspectos del Antiguo Testamento, era de una alta erudición. O sea, él tenía mucha erudición en lo que hablaba. Y no tenía oponentes en ese sentido. Cuando nosotros hacemos o tenemos una primera lectura de sus cualidades, parecería indicar que a este hombre verdaderamente
no le faltaba nada. Era un hombre que estaba completo. Pero un día, mientras él estaba exponiendo con un verbo encendido acerca de la palabra de Dios, había un matrimonio compuesto por dos creyentes, Priscila, llamados Priscila y Aquila. Y entonces ellos se dieron cuenta de una cosa con relación a Apolos, y era que él estaba a la mitad del camino. Es interesante que la persona pueda tener discernimiento en cuál es la condición espiritual y la condición desde el punto de vista del conocimiento bíblico que tienen los demás. Así que él estaba a mitad del camino. Él podía exponer la palabra con mucha vehemencia, con mucha fuerza, pero él estaba incompleto. Él hablaba con mucha elocuencia, pero a él le faltaba mucha enseñanza y mucho fundamento bíblico. Él hablaba de Jesús, ¿verdad? Y podía hablar de Jesús, pero él no conocía completamente a Dios. Como dice Pablo, que él en una ocasión le había enseñado todo el consejo de la palabra de Dios. Y eso era muy común en aquel entonces. Recuérdense que al eunuco Felipe le comenzó a enseñar las escrituras desde el principio, hasta que llegaron y le habló inclusive del bautismo y de todo eso. Y él quedó muy nutrido en esa sola ocasión. No había oportunidad porque él tenía que irse a Etiopía, regresar de nuevo a Etiopía. Y dicen los escritores, los historiadores, que este hombre, cuando regresó a Etiopía, fundó realmente la primera iglesia cristiana en Etiopía. De toda la enseñanza, de todo lo que él había aprendido realmente en esa oportunidad, y de lo que él continuó leyendo ahora con mayor profundidad. Así que este matrimonio tomó aparte a este hombre para verdaderamente instruirlo, establecerlo, digamos así, en una relación más profunda y correcta con el Señor Jesucristo. En la vida de Apolos encontramos a un creyente que pasa de un nivel a otro nivel. Un creyente que va en progreso constante. Encontramos a un creyente que puede ser usado para la obra de Dios, es decir, las habilidades que ya Dios ha puesto en él pueden ser usadas para bien en la obra del Señor. Su testimonio, lo que vemos de Apolo, es una inspiración para uno ir más allá y cada vez más allá. Hermanos, cuando uno comienza a estudiar las Escrituras y todo ese mar tan profundo de conocimientos, hermano, al verdadero creyente le entra algo internamente y no puede estar tranquilo, quiere seguir profundizando, conociendo las diferentes disciplinas del saber del conocimiento bíblico. ¿Cuántas materias nos impartieron a nosotros durante 4 años en el instituto, en el seminario bíblico? Y cada vez que pasaba una materia yo estaba ansioso por conocer más. Había algunas que tenían, 3 partes. Por ejemplo, nosotros vimos hermenéutica 1, 2 y 3, vimos homilética 1, 2 y 3, profecía bíblica, historia antigua, todas esas materias. Y entonces uno investigando, estudiando, y muchos de estos profesores, maestros que tuvimos el privilegio de tener, estos misioneros preparados en Estados Unidos, en universidades que nos pudieron transmitir realmente todo ese conocimiento bíblico, esa verdad bíblica. Y yo estaba, pero era encendido, era deseoso por seguir cada vez más y cada vez más profundizando. Y déjenme decirle
que también yo estudiaba en la universidad. Yo estudiaba en la universidad. O sea que por un lado tenía la universidad y por el otro lado también tenía el instituto, el seminario, por 4 años. Y por el otro lado yo trabajaba y por el otro lado yo iba a llevar a hacer la obra de Dios a otros lugares que me mandaban. Fijo, todas las semanas yo tenía que irme a Sabana de la Mar con otro hermano a predicar el Evangelio. Hermano, pero ese fervor, ese deseo de conocer y de aplicar realmente lo que se nos enseñó y se nos enseñaba, pues nos impulsaba cada vez más para prepararnos cada vez mejor. Así que nosotros en esta mañana, recuérdese el título, la preparación de un hombre dispuesto para el ministerio o para servir a Dios. Y en primer lugar vamos a ver los recursos de Apolo. Cada persona tiene recursos que Dios se los ha dado y que lo único que tiene que hacer es ponerlo a disposición del Señor para que el Señor lo use en ese sentido. Cada quien tiene recursos que ya Dios le ha transmitido. En este caso vamos a ver cuáles eran los recursos que Dios le había dado a Apolos, que había dotado a Apolos. Y para eso nos vamos a Hechos, el capítulo 18, donde tuvimos la lectura, los versículos del 24 en adelante. Pero antes de entrar en materia, en detalle, vamos a tener un momento de oración. Padre bendito, gracias te damos en esta mañana por permitirnos exponer tu palabra. Ayúdanos a hacerlo con vehemencia, con elocuencia, pero sobre todas las cosas, para la edificación, para salvación, para exhortación, oh Padre, para orientación, que tu palabra sea el norte. Oh Señor, ayúdanos para poder ver estas cualidades de este siervo tuyo y apropiarnos de esto, porque para esta razón ha sido descrito, ha sido expuesto en las Escrituras, para que nosotros imitemos los buenos ejemplos. Gracias, mi Señor, y dirígenos en todo lo que resta de esta exposición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, queridos, los recursos de Apolo, como ya hemos dicho, Apolos tenía una excelente oratoria, un verbo verdaderamente encendido. Era un hombre que conocía el don de la palabra, pero no solamente to say for to say, es decir, simplemente hablar por hablar, sino hablar con sentido, hablar que el otro entienda, no simplemente para que el otro quede impresionado. Aquí vino alguien, quería que le dieran, y es de esta gente que pasan por los sitios y es buscando, ¿ya? Entonces llegó y, yo digo, pero es breve, que ya va a comenzar el culto, yo quiero ir al culto, dime qué necesitas. No, porque... No, está bien, eso, pero vete al punto. ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que tú quieres? Volvió otra vez. Oye, me estaba mareando. No, así no puedo. Dime qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú... No, pero es que no puedo permitir que tú pases una mañana adornando y diciendo cosas y yo no entender cuál es el punto, qué es lo que tú quieres. Entonces al final me dijo, no, porque así, mire, lo que yo necesito, y digo, yo no tengo, yo no puedo eso. Entonces hay gente que habla mucho, que me puede pasarte 2 horas, pero al final, ¿qué es lo que ha dicho? ¿Qué es lo que ha dicho? No ha dicho absolutamente nada. Bueno, pues Apolo no era así. Nadie podía igualar ese verbo, sus enseñanzas del Antiguo Testamento. Él podía manejar muchas de estas cosas. Y Lucas, que es el escritor del libro de los Hechos, posiblemente quedara
impresionado por la manera de exponer, la manera de hablar de Apolos. Quedó impresionado, le gustaba oír a Apolos hablar y se quedó aquí, mire, comenzó a decir muchas palabras, expresiones de elogio para Apolos. Y él destaca, lo primero que Lucas destaca de Apolos es justamente su elocuencia. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Dice él, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Dice que Lucas obvió realmente los detalles que sí pudo ver o pudieron ver Priscila y Aquilas. Pero en ese momento Lucas queda impresionado por la manera, por la forma, esas palabras, esa oratoria tan firme que tenía este hombre. Y justamente de ese nombre de Apolos es que nace la apologética. Y la apologética no es más que la defensa vehemente de las escrituras. La apologética es el discurso bíblico, justamente de el nombre de Apolos. Apolos, como dice aquí, era un hombre natural, nacido, que venía de Alejandría. Y como él venía de Alejandría, entonces él conocía perfectamente la filosofía griega. Él había estudiado esos filósofos y esos exponentes de la filosofía griega. Y estas eran personas que podían pararse en la esquina de una calle o de un lugar cualquiera y pasar un día entero en un debate filosófico. A veces solamente debatiendo sobre una expresión. En el caso de el ser y el no ser, podía pasar no solamente un día, sino tiempos y tiempos discutiendo qué era el ser y qué era el no ser. Porque ellos decían que si existía el ser, tenía que existir el no ser. Porque todo tiene un contraste, en todo hay un contraste. Pero ¿qué era el no ser? Entonces, eran personas que profundizaban en esto y podían debatir y discutir por tiempo y ellos se olvidaban hasta de comer. No les interesaba, tiene hambre, no, yo no tengo hambre, vamos a seguir, no, porque la idea, y entonces de ahí nacían muchísimas enseñanzas y cosas que eran oídas, escuchadas por discípulos, y esos discípulos seguían profundizando porque el maestro dijo, y entonces comenzaban a investigar y de ahí nacía otra teoría, y de eso se trata, mis hermanos, es la filosofía. Y la más avanzada era justamente la filosofía griega en aquellos momentos. Por lo tanto, este hombre justamente venía de Alejandría, donde había mucho arte también. Y él tenía no solamente el arte de hablar, conocía otros aspectos del arte. Seguramente él había visitado, había adquirido todos esos conocimientos en las diferentes escuelas. Habían escuelas especializadas en aquella Alejandría. Así que Lucas dice que Apolos era un hombre poderoso en las escrituras. Pero ¿en qué consiste el poder? El poder consiste en la capacidad de yo poder lograr o, digamos, producir el efecto necesario. Una persona poderosa en las escrituras es aquel que expone
tan claramente y con el poder del Espíritu Santo que la persona queda convencida exactamente de lo que está diciendo. Así que este hombre era poderoso en las Escrituras. Es muy lamentable que hoy tengamos analfabetas bíblicos que no conocen ni siquiera cuántos libros tiene la Biblia, que no conocen la estructura bíblica, cómo está conformada las Escrituras, nuestro libro precioso, el libro que nos habla la verdad de Dios. Este no era el caso de esta gente esforzada en el estudio, no como la tenemos ahora. Ahora es muy fácil, mis hermanos, es muy fácil. Ahora tenemos la Biblia toda separada, la Biblia con todos sus libros claros ahí, con todos los versículos, dividida por versículos, está subtitulada. Óyeme, cuando abrimos la Biblia y podemos fácilmente buscar. Antes no era así. Era un rollo y no tenía ni versículos ni nada de eso. La persona tenía que emplearse a fondo para conocerla y para poderla manejar. Así que Apolos era un hombre de una excelente oratoria. Hemos conocido a través de los años, del tiempo, etcétera, gente con ese recurso de poder hablar, ¿verdad? Hablar en público. Es un don, es una facilidad una habilidad que la pone Dios. Gente que no tienen miedo escénico, que pueden pararse, que no importa qué cantidad de personas, 2 millones, 3 millones, no importa lo que sea, paran y hablan con propiedad, con firmeza. Bueno, esto es increíble. A veces oímos estos políticos que pueden usar a veces hasta las mismas escrituras. Lo vemos también en abogados prestigiosos que se paran ahí. Y óyeme, cuando comienzan a hablar, a veces hasta el juez que está llamado a controlar la audiencia, no dejar que se excedan, se queda ahí, absorto, oyendo, porque ese tipo tiene tanto conocimiento y tiene una capacidad para exponerlo que a cualquiera cautiva. ¿Qué tenía además Apolos? Dice el versículo 25, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso. ¿Qué tenía Apolos? Tenía un espíritu fervoroso. Él era un predicador explosivo. Era un predicador que la manera como decía las palabras, sencillamente, cualquiera solamente se convencía por la forma en cómo las expresaba. Hemos tenido en este país políticos con esa capacidad, ¿verdad?, de cuando hablaban poner a la gente a delirar, hacerlos llorar, dominaban el escenario a su antojo por la forma en cómo utilizaban ese verbo. Bueno, un espíritu fervoroso, era un espíritu verdaderamente digamos, integrado, era un espíritu completo, era un espíritu entregado a lograr el propósito, y que las escrituras pudieran llegar claramente al oyente. Era un hombre verdaderamente poseído del celo de la gloria de Dios y la salvación de las almas.
O sea, él lo que pretendía no era que la gente se fijara en su elocuencia, sino básicamente era mostrarle a las personas la gloria de Dios, mis hermanos. Cuando la persona tiene un fervor, un celo de Dios, un amor, una pasión, entonces puede exponer de forma tal que las personas pueden maravillarse al oír, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo hablaba, ¿qué decían de él? ¡Wow! Pero él habla como alguien que verdaderamente tiene autoridad. Y hubo alguien que se asombró y dijo, pero ¿y ese no era de ahí, de Nazaret? ¿Y cómo es eso? ¿Y él no era el hijo del carpintero, de José? ¿Y de dónde que le ha salido esa elocuencia? Ellos no sabían que Jesús era no solamente el Hijo de Dios, era el mismo Dios, que no necesitaba ir a una universidad para aprender los gestos y todo lo que implica el arte de la oratoria. La oratoria no solamente conlleva la intensidad del verbo de las palabras, sino también de los gestos. Hay personas tan entrenadas. Aquí, bueno, una vez un predicador vino al país, famosísimo, vino aquí, ¿sabe con cuánto? Con 60 guardaespaldas. Y entonces, este hombre comenzó a hablar, y en medio de la predicación él comenzó, y entonces, pero él no estaba llorando nada. Él no estaba llorando. Pero todo el mundo pensaba que estaba llorando. Todo su misma cara, todo su... ¡Wow! Y la gente podía eternecerse y llorar de verdad. Lamentablemente todo esto era una fachada, porque ya vimos, ¿verdad? Después cayó en unos problemas muy serios de pecado y finalmente eso lo apartó y bueno, por ahí anda, pero ya no la misma cosa. ¿Cómo era? Él tenía un espíritu fervoroso. El fervor por las cosas del Señor es una característica de un siervo de Dios que está encendido en el poder del Espíritu Santo. Es alguien que el Espíritu Santo está usando y que está activo. No solamente son sus palabras, porque las palabras vacías solamente pueden transformar o cambiar momentáneamente. Una persona con un buen discurso, encendido, una elocuencia terrible, puede modificar en ese momento, pero después no, la gente se olvida y se va. Ahora, cuando el Espíritu Santo de Dios es quien está detrás de ese individuo, esas palabras transforman para siempre. Y justamente eso era lo que se quería en el caso de Apolos. Así que, ¿cuáles eran los recursos de Apolo? Un hombre conocedor de las disciplinas, de la filosofía, un estudioso. Era un hombre que podía entender, un hombre sumiso. Era un hombre sumiso. Era capaz de recibir la orientación de otra persona que no había asistido a las escuelas que él había asistido. Si se imagina, usted vaya a Harvard o a Oxford, cualquiera de esas grandes universidades, traiga mucho conocimiento. Y usted esté hablando, y esté haciendo un derroche de... Y entonces vengan dos hermanitos de acá y dicen, hermano, por favor, nosotros queremos hablar con usted. Usted sabe, está muy bien todo eso, pero mire, usted tiene que orientar. Pero venga acá. Pero yo tengo PhD en eso. Usted sabe lo que está diciendo. Sin embargo, Apolos
estos dos hermanitos, Priscila y Aquila, lo apartaron, comenzaron a hablar con él, y él no solamente los escuchó, sino también tomó en cuenta todas sus enseñanzas, hermano. Y esa humildad es la que hacía grande a Apolos. Eso contribuía a que esa elocuencia natural que él tenía podía causar un mayor impacto en sus oyentes y en su ministerio. Hermano, la humildad es algo esencial para el siervo de Dios. La humildad es esencial para toda persona. No importa quién sea, usted puede oír lo que el otro piensa, lo que el otro dice. Y tomar en cuenta tal vez cosas, orientaciones, que todo el mundo tiene algo que aportar, hermano. Mira, hasta los locos tienen a veces cosas que aportar. Una vez una muchacha que estaba trastornada me dijo una expresión y yo la tomé en cuenta. Y dije, oye, mira, pero eso que ella dice es verdad. Hasta ellos. Entonces Apolos, a pesar de su capacidad, del estudio que tenía, de todo, su elocuencia, era capaz de escuchar y de aprender de otros. Ahora bien, Apolos no solamente tenía recursos, sino que Apolos también tenía necesidades. Hermano, nosotros tenemos recursos, cada uno de nosotros tenemos recursos. Dios ha puesto recursos. El primer recurso que Dios te puso ha sido la vida. Por eso estás aquí sentado. Pero tal vez Dios te puso el recurso de los oídos para que pueda escuchar. Dios te puso otro recurso que es la boca para hablar, no solamente para comer, para, como dice alguien, ¿verdad? El buen hablar, es decir, para hablar bien. Y Dios te puso a ti la boca, te puso los oídos, te puso muchos recursos a tu disposición para que lo uses para Dios, para Él, no para ti. ¿Cuáles eran entonces las necesidades de Apolos? Bueno, Apolo necesitaba mayores conocimientos sobre el camino del Señor Jesucristo. Él necesitaba conocer más acerca del Señor Jesucristo. Posiblemente Apolo fue instruido por algunos de los discípulos de Juan el Bautista. Juan tenía discípulos y ellos conocían muy bien la misión de Juan el Bautista. ¿Cuál fue la misión de Juan el Bautista? El atalaya, el presentador de nuestro Señor Jesucristo en su ministerio. Cuando el Señor Jesucristo vino acá y ya se iba a dedicar, entonces quien lo introdujo, quien fue la atalaya, el presentador, fue justamente Juan el Bautista. Y lo presentó. ¿Y cómo era que él decía? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero no solamente él fue, digamos, el presentador del Señor Jesucristo, sino que también él fue quien bautizó al Señor Jesucristo. Él llevaba a cabo esa labor de bautismo. Y los discípulos de Juan el Bautista conocían profundamente el bautismo de Juan. Pero ese bautismo de Juan no era suficiente. Ese bautismo de Juan tenía que ser instruido, explicado, fortalecido, etc. Así que seguramente Apolos fuera instruido por uno de estos discípulos que no conocían tan perfectamente todo el ministerio, la obra, la vida, todos los detalles del Señor Jesucristo. Hay una materia que se llama Cristología. Y esa materia de Cristología enseña todos los aspectos y todos los detalles de la vida, de la obra, de las enseñanzas y de todo del Señor Jesucristo.
Es algo muy, muy especializado. Y usted ahí aprende todo lo que necesita saber, cuáles eran los hermanos del Señor Jesucristo, la familia completa, a qué se dedicaban ellos, cómo era la vida del Señor Jesucristo, muchas cosas interesantes después, cuáles fueron las enseñanzas, los postulados del Señor Jesucristo cada vez que hablaba, que decía un discurso, cómo estaban estructurados todos esos discursos del Señor Jesucristo. Un hombre con un conocimiento total y profundo. Entonces, solamente para estudiar esto se necesita una materia. Hermano, ¿cuáles eran las necesidades de este hombre? Tenía que conocer más y mucho más detalles acerca de la figura principal. La figura principal no era Juan el Bautista. La figura principal era Jesucristo. Entonces tenía que profundizar en el conocimiento de Jesucristo. La reacción de esta pareja de esposos pone justamente en evidencia, en manifiesto, la necesidad profunda que tenía Apolos de ser instruido y más específicamente en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y hasta que nosotros no tenemos un encuentro real y una sumisión tal al Espíritu Santo de Dios, no vamos a poder aprender ni tener profundidad en las Escrituras, porque quien ilumina al creyente en el conocimiento de las Escrituras es el Espíritu Santo de Dios. Y tenemos que dejarnos guiar y permitir ser instruidos bajo la batuta del Espíritu Santo de Dios. Hermano, Él nos va a guiar, dice la Biblia, a toda verdad. No hay forma de errar. Aquí en el mundo la gente puede instruir, puede enseñar, pero puede cometer errores, ¿verdad? Errores. Y puede transmitir una enseñanza equivocada. Pero no es el caso. No es el caso del Espíritu Santo. Él nos va a enseñar, Él va a transmitir una enseñanza perfecta y correcta del mensaje que Dios le interesa que usted conozca. Pero necesita entonces sumisión para ese encuentro real, para que seamos impactados por esa profundidad enorme. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo conoce lo más profundo de Dios, porque es el mismo Dios. Y Él está interesado en enseñarte cosas profundas acerca del mensaje de las Escrituras. Podemos tener muchas dudas, posiblemente todas las dudas no las vamos a satisfacer aquí en la tierra. Pero el Espíritu Santo de Dios te puede enseñar muchas cosas importantes cuando tú puedes ser sumiso a su voz. Debemos superar lo que se llama la humana sabiduría por la sabiduría que viene de lo alto. Hay varios tipos de sabiduría. Hay una sabiduría que es animal, hay una sabiduría que es diabólica. ¿Tú sabías? Hay gente que se especializan en aprender cosas, pero esto es diabólico. Cuando una gente de esa utiliza la tecnología y óyeme, conoce todos los trucos y todos los detalles para meterse a robar lo que tú tienes en tu cuenta, es una sabiduría diabólica. No es una sabiduría para bien. Pero existe lo que es la sabiduría humana. La sabiduría humana no es mala ni es buena, sino todo lo contrario. La sabiduría humana te enseña, te ayuda a aprender cosas de esta vida y de esta tierra. Te enseña a aprender posiblemente que cuántos son los planetas, los astros. Te enseña acerca de la geografía, te enseña acerca de la física, te enseña matemáticas, te enseña muchísimas cosas. En algunos casos un poco distorsionado, ¿verdad?
Lo demás es una ilusión óptica. Y asimismo la ciencia tiene ilusión óptica a veces con los árboles, con la misma naturaleza. Estudian la corteza de los árboles y dicen, wow, de acuerdo a los anillos y a tal y tal cosa, este árbol debe tener 2 millones de años, cuando es mentira. Es mentira. ¿Cuántos años tenía Adán cuando comenzó a hablar? ¿Cuántos años tenía? Tenía horas de haber sido hecho. Y ya él estaba con Eva. Él, si usted lo hubiera visto en ese momento, dice, ¿cuántos años tiene este hombre? Adán. Dice, bueno, ese hombre debe tener la apariencia mía, que tiene como 30 o 40 años. No, él está acabadito de hacer por Dios. Y entonces, eso en el estudio que nosotros tuvimos acerca de todas estas cosas es lo que llama, Dios ha puesto apariencia de edad. Ha puesto apariencia de edad en su creación. Y la gente se confunde. Pero cuando vamos a las Escrituras, nos vamos a ver cuál es la realidad. Así que la sabiduría humana a veces está un poco distorsionada, pero en fin, lo que nos enseña son las cosas de esta tierra, las cosas de esta vida. Ahora, hay una sabiduría que es superior, diametralmente opuesta, que es la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que viene de Dios, que es la que tú necesitas para vivir la vida aquí en esta tierra. Si tú no tienes la sabiduría de Dios, por más sabiduría humana que tengas, vas a fracasar. No hay manera de que puedas vencer. La sabiduría humana no te lleva al verdadero éxito. Lo que te lleva al verdadero éxito es la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría de lo alto. Cuando tú comienzas a oír lo que Dios te instruye. Hermano, cuando usted lee, por ejemplo, el libro de Proverbios, que es un libro de instrucción para el aquí y para el ahora, y se pone a analizar todo lo que dice Proverbios, principio por principio. El principio de la sabiduría comienza con el temor de Dios. Y así comienza. Si tú no le temes a Dios, es decir, no le obedeces a Dios, no lo tienes en primer lugar, tú no tienes ninguna sabiduría. Podrías tener sabiduría humana, podrías tener hasta sabiduría diabólica, sabiduría animal, pero no tienes sabiduría divina, la sabiduría que solamente produce Dios y da Dios a los que se humillan delante de Él y reciben a Cristo como su Salvador, y entonces entran en esa intimidad y en ese proceso de instrucción del Espíritu Santo de Dios. Así que tenemos a este hombre que estaba dispuesto a superar lo que era la sabiduría humana por la sabiduría que venía de arriba. Él estaba listo para humillarse y para recibir toda ese conocimiento, esa información que le haría entonces un hombre verdaderamente completo para ser usado por Dios. Apolo sabía tal vez algo acerca de la muerte y de la resurrección de Cristo, pero posiblemente no conocía todo el impacto real de esta muerte del Señor Jesucristo y de la resurrección del Señor Jesucristo. Pablo, profundizando un poco más, dice entonces que si Cristo no resucitó, porque habían algunos que no creían en la resurrección de Cristo, dice que si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe. ¿En qué estamos nosotros aquí? No importa que usted haya creído en la muerte del Señor Jesucristo. Morir es una cosa, morir es evidente. Ahora, resucitar es otra cosa. Se requiere un poder superior, un poder milagroso. Y justamente había algunos que no creían.
Ahora, ¿cuál era el impacto de la resurrección de Cristo? Bueno, que si no fue verdad que Cristo entonces resucitó, entonces, ¿qué hacemos nosotros aquí? ¿Qué hacemos nosotros viviendo la vida cristiana, creyendo en Cristo Jesús, si nosotros tampoco vamos a resucitar? Pero como Cristo resucitó, nosotros, dice Pablo, yo lo creo, también resucitaremos. Y ese impacto de la muerte y de la resurrección de Cristo es fundamental en la vida de un hombre y en la vida, en la enseñanza de un siervo de Dios. Aunque él no tenía dones milagrosos. No se dice que Apolo era alguien que oraba, ¿verdad?, por sanidad, o que tenía ese poder para resucitar, o nada de eso. No se habla de Apolo, simplemente que tenía mucha elocuencia. Pero él entonces usaba los dones que Dios había puesto a su servicio. Hermano, a veces nosotros queremos tener más de lo que necesitamos tener. Y si Dios no te ha dado ese don, entonces no quiera ejercer o hacer algo que no es parte justamente de ti. Porque los dones no se pueden comprar. Es Dios quien regala. ¿Qué es un don? Es un regalo. Es un regalo de Dios. Y por más que te esfuerces, no podrás alcanzar, conseguir esa herramienta que te va a hacer efectivo en lo que debes hacer. Hay gente que no tienen el don de la palabra. Y pueden estudiar lo que quiera, ir allá, pero es que no hay forma. Cuando se paran a hablar, aunque están diciendo cosas verdaderas, reales, pero no tienen la capacidad de convencer a nadie. Hay personas que salen a vender porque necesitan vivir. Y dicen, bueno, ¿qué es lo que? No, que mira, que salga a vender estos productos y estas cosas. Y salen a la calle y la manera en cómo digamos, lo mercadean, la gente dice, pero yo voy a comprar. Ven acá, pero eso tú lo has usado. Eso tú has visto que dijeron, bueno, yo mismo no, yo no sé. Pero a mí me dicen que sí, que eso es muy bueno, ¿verdad? Por ejemplo, yo no soy vendedor de barro, ¿verdad? Yo no vendo barro. Pero, ¿qué yo se le puedo decir? Que el barro yo lo probé, ¿verdad?, en mis rodillas y me dio buenos resultados. Así que entonces cualquiera dice, pues si es así, entonces yo debería ponerme barro para aliviar mis extremidades. Hermano, pero hay gente que no puede, no tiene la capacidad. Y por más que usted se esfuerce de instruirle, de ayudarlo, de hacerlo, ellos no pueden hacerlo. Bueno, él no era experto no tenía conocimiento de muchas cosas, no tenía todos esos dones, pero él usaba lo que Dios le había dado. Y Dios le había dado el don de la palabra. Dios le había dado esa facultad de poder comunicar cosas con vehemencia. Y cuando eso él lo hace y se somete a la dirección del Espíritu Santo, va a tener muy buenos resultados. Hermanos, trata de usar ese talento, ese don que Dios sí te ha dado. Úsalo para Él. Pero tal vez no quieras usar otros talentos, otros dones que posiblemente no son tuyos. Ahora, no quiero que te me confundas con lo que se llaman las obligaciones en la vida cristiana de lo que son los dones. El cristiano tiene que predicar el evangelio. El cristiano tiene que discipular. El cristiano tiene que orar. No me diga, ay, que yo no tengo ese don para la oración. No es un don. Es algo que tú tienes que utilizar. Es algo que Dios te ha dicho que lo hagas. Es una orden de Dios. Y que tú necesitas. Tú debes ir a predicar el evangelio, pero que no, es que yo no sé, que yo no tengo. Óyeme, pero Dios te está encomendando a eso. No te confundas.
La otra cosa es predicar desde el púlpito, ¿verdad? Ya eso requiere otro tipo de entrenamiento, de enseñanza. Bueno, Apolo tenía realmente necesidades. El Espíritu Santo finalmente tomó todo ese talento, esa elocuencia natural y lo convirtió entonces en todo un don espectacular para que él pudiera más tarde enfrentarse con mejores recursos. ¿Se sabe quién? Nada más y nada menos que a los judíos y su creencia y su religión. Nos dice aquí que porque con gran vehemencia, dice el versículo 28, refutaba públicamente a los judíos. Y para él poder refutarle a los judíos tenía que conocer profundamente, no solamente lo que creían los judíos, pero él tenía que conocer lo que decían las escrituras. Y por eso dice el versículo, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Y cómo lo podía hacer? Lo podía hacer estudiando, humillándose, sometiéndose a la dirección del Espíritu Santo y a la de sus maestros en las Escrituras. No solamente es importante ver los recursos de Apolo, pero también las necesidades de Apolo, sino también el aprovechamiento de Apolos. El aprovechamiento de Apolos, el versículo 26 nos dice de Hechos capítulo 18, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Wow, comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, donde estaban los guruses de la ley, donde estaban estos ancianos que manejaban muy bien todas estas cosas, estos temas. El encuentro, mis hermanos, cambia la vida. Hay matrimonios cristianos que verdaderamente son de una gran bendición para el pueblo de Dios. Apolo fue un hombre muy afortunado de haberse encontrado con un matrimonio consagrado y que podía ayudarle en lo que él necesitaba. No un matrimonio que sencillamente viene a la iglesia, está en las cosas del Señor, conoce algo de las Escrituras, pero que no tiene la capacidad de ayudar a otros, de ayudar a las jovencitas, de ayudar a los jovencitos en esa tremenda responsabilidad que le toca asumir. Hermano, estamos llamados a ayudar a aquellos otros que todavía no tienen esa experiencia, ese conocimiento. Y la palabra de Dios, Él le encomienda a Timoteo, Él le encomienda que él tiene que enseñar y que empeñarse en transmitir esas enseñanzas a los demás, sobre todo a los más jóvenes. Había muchas necesidades como las hay hoy. Y es que los matrimonios deben convertirse en eso, en asesores, pero para ser verdaderamente asesores a esta nueva generación deben experimentar una vida correcta. Se no puede asesorar sin haber tenido o tener éxito en su vida matrimonial. Entonces, este matrimonio había visto esa necesidad y los dos se empeñaron en ayudar a este joven que tenía herramientas, pero que necesitaba desarrollarlas correctamente. Hermano, ¿qué nos llama las Escrituras? Matrimonios empeñados en estudiar las Escrituras, en involucrarse en el conocimiento de las Escrituras, no solamente para nutrirse, sino también para poder ayudar a otros, discipular a otros
Qué bendición haber encontrado a Priscila y Aquila. ¿Qué encontramos aquí? Bueno, por un lado, la forma con que estos esposos oyeron a este joven predicador, pusieron toda su atención en lo que él estaba diciendo y la forma en cómo ellos lo ayudaron. Con mucha sabiduría, con mucha delicadeza, ¿verdad? Para no herirlo. No comenzaron a decirle, no, porque eso está diciendo no es verdad, eso no es así, eso está mal. Mira, lo correcto, no, esa no es la manera, esa no es la forma. Tú puedes ayudar a otro, pero si tú comienzas a descalificarlo de entrada, entonces él no va a poder recibir esa orientación. Ellos supieron cómo exponerle, cómo ayudarlo. Dice que posiblemente ellos se empeñaron probablemente en explicarle un poco lo que era el tema del bautismo, que él no manejaba, no conocía muy bien, sobre todo el tema del bautismo del Espíritu Santo. Hermano, usted pudiera conocer lo que es el bautismo, sentido general, que es sumergirse, ¿verdad?, debajo de las aguas y subir otra vez de las aguas. ¿Y eso significa qué cosa? Bíblicamente es un cuadro pictórico de qué? De la muerte, de la sepultura y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Usted pudiera conocer eso, pero cuando vamos un poquito más profundo y le preguntamos ahora qué significa el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuándo se produce el bautismo del Espíritu Santo? Usted no solamente es bautizado en agua, también es bautizado por el Espíritu Santo. Entonces ahí hay problemas, porque si no manejamos adecuadamente y bíblicamente el tema, podemos entonces hablar cosas sin sentido. Y algunos entonces se desvían y dicen que el bautismo del Espíritu Santo se produce cuando la persona permite que el Espíritu Santo entonces se apodere emocionalmente de su vida, de su ser, lo estremece de forma tal que hay como se producen unos movimientos involuntarios y entonces la persona comienza a hablar en otras lenguas, en lenguas desconocidas. Eso no es bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué están confundiendo? Están confundidos porque eso fue lo que se produjo originalmente cuando el Espíritu Santo se apoderó de la vida, entró al corazón de los cristianos, de los creyentes, y era una manera de hacerlo público evidente. Ahora justamente aquí se está cumpliendo lo que el Señor Jesucristo dijo que se iba a cumplir, que descendería el Espíritu Santo y que sería entonces nuestro consolador. Y eso se produjo una vez. Ahora Él no viene para estremecerlo y para ponerlo a hablar en otras lenguas. Eso no existe. El bautismo del Espíritu Santo, que lo que hace, se produce inmediatamente. La persona recibe a Cristo como su Salvador personal. ¿Y qué hace? O el Espíritu Santo se apodera de su ser, toma control de su corazón, y en ese mismo instante usted es sellado por el Espíritu Santo de Dios y jamás ese Espíritu Santo vuelve a salir de usted. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Y posiblemente tenía que enseñarle más profundamente sobre este tema. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Conocer la doctrina. Así que posiblemente ellos estaban ayudándole en ese sentido y en todo el conocimiento acerca del Señor Jesucristo. Y por el otro lado, entonces Apolo reaccionó de una manera muy humilde a escuchar, a entender, poner sus oídos y toda su atención en esta enseñanza que estaba recibiendo.
Y por su actitud, entonces Apolos alcanzó un mayor nivel espiritual. Dice la parte B del versículo 26, le tomaron aparte y le pusieron más exactamente el camino de Dios. Y viene el versículo 27, dice, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron. Le animaron, ya está en condiciones de seguir el ministerio. Así que Apolos había aprovechado esa apertura, esa buena disposición de esta pareja, de estos hermanos, para instruirlo. Y esta pareja entonces llevó a Apolos a un nivel de maduración mucho más alto, porque ellos les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y ellos realmente podían transmitir estos conocimientos. ¿Sabe por qué? Aquila y Priscila. Porque ellos habían sido colaboradores del apóstol Pablo y habían recibido las instrucciones directas del apóstol Pablo. ¿Qué le ayudaban Priscila y Aquila al apóstol Pablo? En la fabricación de las tiendas. Y ellos no solamente fabricaban tiendas, sino que ahí aprovechaban para compartir las enseñanzas bíblicas. Hermanos, ellos no se ponían a hablar sandeces. Ellos aprovechaban el tiempo, ¿verdad?, para trabajar, pero al mismo tiempo para ser instruidos en la palabra de Dios. Qué bueno cuando nosotros no desaprovechamos el tiempo. Podemos utilizarlo de forma tal que sea beneficioso para nuestras vidas. Eso hacían ellos. Ellos habían recibido una buena orientación y podían entonces tener la capacidad para discipular en esa materia a otros. En la madurez cristiana, los Priscila y los Aquila hacen la diferencia en las congregaciones. Hermanos, necesitamos cada vez más Priscila y Aquila en las congregaciones, que estén dispuestos para ayudar, para entrenar, para enseñar a otros. No pueden dejarle exclusivamente eso al pastor o a un número muy reducido para ayudar y enseñar a otros. Es una responsabilidad de cada cristiano, de cada creyente. Tanto fue la influencia de ellos sobre Apolos, que mire lo que sucedió con Apolos posteriormente. Apolos se había preparado tremendamente en las cosas del Señor, y entonces en el capítulo 1 de 1 a los Corintios, el versículo 12, ahora Pablo le está instruyendo a los corintios y le dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Pablo está hablando porque por la elocuencia y el conocimiento de las escrituras de Apolos, había un grupo de creyentes que entonces le seguía. Y él se había convertido, sin él proponérselo, en un líder. Y entonces se produjeron algunas divisiones. Y algunos ya seguían a Apolos, pero no obedecían ni seguían a Pablo. Pero él no se lo propuso, sino que el conocimiento y el trabajo de él llevó a la gente a seguirlo erróneamente. Hermano, ¿qué significa eso? Que el trabajo de Aquila y Priscila sobre Apolos fue muy bueno. Fue muy bueno. Bueno, Apolos era un tremendo poseedor del conocimiento general, pero ahora
había alcanzado un conocimiento más profundo de lo que era simplemente el bautismo de Juan. El bautismo de Juan sobre la revelación de Cristo, dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo, lo que no creían justamente los judíos. ¿Qué ellos hacían? Rechazaban la deidad de Cristo, hasta el sol de hoy. ¿Y qué hacía Apolos? Estaba presentando, defendiendo lo que era la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso tenía que tener profundidad. Pero ¿qué sucede? Dice que él también quiso ir a Acaya. ¿Y qué quiere decir Acaya? A iniciar un trabajo misionero. Eso quiere decir que el desafío para él era más grande. ¿Usted sabe lo que es iniciar una iglesia o un trabajo misionero en cualquier otro lugar? Entonces usted tiene que tener muy buenas convicciones, pero también un fervor y un deseo de servir más allá en la obra de Dios. Y eso fue lo que ocurrió exactamente con Apolos. Él tenía esa gran vehemencia y podía refutar públicamente a los judíos. Es decir, había alcanzado la madurez y el conocimiento necesario para esos fines. Nosotros no sabemos cuál es el desafío que nos aguarda, que nos espera o que Dios tiene para nosotros. Y por lo tanto, como muchas veces no conocemos cuál es el desafío que habrá en nuestras vidas, debemos prepararnos adecuadamente para el servicio. Usted puede en un momento salir de aquí, de este país, irse a otro lugar y llegar a una iglesia. Y cuando llega a esa iglesia, a veces se encuentra que hay mayores necesidades de las que había en su propia iglesia. Y usted entonces tiene que utilizar, tiene que trabajar, tiene que ayudar, pero si no tiene las herramientas, ¿cómo lo puede hacer? Hubo un hermano que tenía muchos años en el evangelio acá, pero yo notaba que no tenía realmente discipulado bíblico. Y tenía ahí, yo se lo hice saber. Así que un día me dijo, hermano, no importa que yo tenga 30 años, yo quiero que usted me dé discipulado bíblico. Así que yo comencé y le di discipulado bíblico. Y hermano, wow, pero cuántas cosas interesantes, qué bueno. Finalmente después se fue, partió a los Estados Unidos. Y llegó allí a una pequeña iglesia. Y que llega a la pequeña iglesia y el pastor dice, ¿de dónde viene tal cosa? Una iglesia bautista. Y dice, pero tú puedes ser de gran ayuda para mí. Yo quiero que me ayudes en esto. Ay, sí. Y dice, sí, qué bueno. Justamente, no solamente los años que yo tengo en el evangelio, pero mi pastor hace un tiempo se empeñó y me discipuló. Y ahora yo puedo ayudar en la iglesia en muchos aspectos. En una ocasión me dijo, hermano, usted me puede dar una clase de homilética a distancia, porque ahora el pastor quiere que yo predique, pero yo no llegué hasta ahí. Ay, no puedo darte esa clase a distancia. Hermano, ¿por qué no aprovechar el tiempo? Durante todos esos años que tuviste en el evangelio aquí, ¿por qué no le permitiste que Dios te ayudara y te orientara y te permitiera conocer esa para que tú también fueras de ayuda en otro lugar? Yo le doy gracias a Dios y gloria a Dios también por creyentes que han salido de aquí a otras iglesias, Estados Unidos, en otras partes, que realmente han sido y son de mucha ayuda para esas iglesias y esos ministerios. Y tenemos uno que me sorprende y nos visita en esta mañana, tu hermano Joángel. Qué bueno que estás aquí hoy con nosotros. Este joven, pues, lo bautizamos y fue discipulado, fue a una iglesia allá y entonces en un momento dado ellos me pidieron
que le enviara algo, una certificación o algo de cuándo se bautizó, quién era, para poderlo utilizar allí. Y yo le escribí, le dije y le manifesté la realidad, la gran bendición de él para nosotros. Y de seguro que él está trabajando mucho allá y está ayudando mucho, ¿verdad? En esa iglesia. Hermanos, son asuntos de la vida cristiana práctica lo que estamos hablando. Yo fui al seminario y me preparé y estudié, pero todavía yo no tenía, no estaba en iglesia, así que fui a una iglesia a ayudar a servir, pero no me libré porque entonces no me querían dejar tranquilo. Tenía que tocar, a pesar de que habían músicos de sinfónica y estudiados en el Conservatorio Nacional de Música, todo eso, como quiera que era, yo era el pianista de la iglesia. Y yo era que tenía que tocar el piano. Digo, pero es que aquí hay gente, no, yo creo que sea usted, hermano, todo el piano. Así que me ayudaban ahí los otros músicos y ahí. El hermano dijo, no, hermano, yo creo que usted se encargue aquí de la predicación y me predique y haga y estudio. Y wow, bueno, si el Señor me ayudó, me preparó en ese sentido para utilizarlo para la gloria de Él. Así que pude ayudar a esos hermanos en esa iglesia. Lo mismo he hecho en otras, incluyendo mi propia iglesia de la cual salí. El Señor me permitió ir a la universidad estudiar contabilidad. Ahora, ¿qué hice? Le establecí un sistema de contabilidad, un sistema de control para el área de tesorería en mi iglesia. Y esa es la que rige hasta el sol de hoy, después de qué sé yo cuántos años. El Señor me permite ir a la universidad estudiar, bueno, para usar ese conocimiento también para la ayuda de la iglesia y de mis hermanos. Porque ese es el objetivo. Porque al final de cuentas, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué tú estás aquí? ¿Y para qué Dios te permite preparar? Si no es para su servicio. Bueno, pues eso hemos hecho hasta hoy, mis hermanos. Qué bendición que te puedas preparar para poder servir de alguna manera en la obra de Dios, porque tú desconoces cuáles serán tus retos para el futuro. No sabes qué va a suceder y cómo tú puedes contribuir y ayudar en el Evangelio y para la obra de Dios. Vamos a ver también, en cuarto lugar, el ministerio de Apolos. Ya hemos visto entonces, en primer lugar, los recursos de Apolo. En segundo lugar, las necesidades de Apolo. En tercer lugar, el ministerio. En cuarto lugar, el ministerio de Apolos, porque ya en tercer lugar vimos el aprovechamiento de Apolos. Así que ahora en cuarto lugar, el ministerio de Apolos. Ya el hombre aprovechó, él pudo captar. Ahora él, ¿qué va a hacer? Va a utilizar todos esos conocimientos que él recibió. Ahora los va a emplear justamente en la obra de Dios. Fíjese cómo hay una concatenación, hay una fase, hay unos niveles, hermanos. El ministerio de Apolos. Él fue recomendado con mejores credenciales, dice el versículo 27, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Eso quiere decir, mira, para allá va alguien, un siervo de Dios, recíbanlo, que este hombre es tremendo, él ha sido instruido, él está capacitado y él le puede servir y él le puede ayudar mucho. Ahora hay una recomendación positiva para este hermano y dice en la escritura al final, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Hermano, puede ser tú de gran provecho a los creyentes en Cristo Jesús, pero también puede ser de gran provecho en la obra de Dios en sentido general.
hay algo que aprendemos y que hemos aprendido siempre en el llamamiento del ministerio. Y es que cuando uno es obediente y le sirve al Señor de corazón, entonces Dios usará perfectamente tus dones para la gloria de Él. Si tú eres obediente, tú entonces depositas y tú le dices, Señor, como dijo Pablo, ¿qué dijo Saulo cuando fue desmontado por ese rayo del caballo? Le dijo Pablo, ¿quién eres, Señor? Ok, ya, sé, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora, la segunda pregunta de Pablo, ¿cuál fue? ¿Qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué es lo que te interesa a ti? ¿Para qué tú me llamaste? ¿Qué tú quieres que yo haga? Y esa es la gran pregunta que debe hacerse cada creyente en Cristo Jesús. Ahora yo estoy en Cristo. Ahora, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga para ti? No simplemente recibirte y estar satisfecho y contento con haberte recibido, sino ahora, ¿qué te interesa que yo haga? Así que fue de gran provecho para el pueblo de Dios. Este trabajo de Apolos fue tan notorio en esa región que Pablo hace referencia acerca de él varias veces en las Escrituras. En el capítulo 3 de 1 Corintios, el versículo 4, dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Óigame, ellos lo estaban colocando a Apolo al nivel, hoy hasta dónde habían llegado, del apóstol Pablo. Dice, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Yo planté, es decir, yo me los gané para Cristo. Yo fui a cada lugar y trabajé y las almas se convirtieron. ¿Qué hizo Apolos? Entonces comenzó a trabajar sobre lo que ya habíamos ganado y él regó la palabra de Dios muy bien, el conocimiento de Jesucristo, perfecto. Pero al finalmente dice él que el crecimiento lo ha dado Dios, no es el hombre. Hermano, el crecimiento en la obra de Dios, por más que nos afanemos, es Dios que lo da. Ahora nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Porque si nosotros no cumplimos con nuestra parte, entonces Dios no va a dar el crecimiento. Sencillamente tú cumples con lo que te corresponde. Al final de la jornada es Dios que produce el crecimiento. En todos los órdenes, el crecimiento numérico, pero también el crecimiento espiritual, el crecimiento personal. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Discipulamos a las personas. Ahora, el crecimiento en la vida espiritual de esa persona tiene que dártelo Dios, ponértelo en el corazón y tú ser receptivo y tú reaccionar en ese sentido. No puedes ser tu discipulador. Eres tú. La responsabilidad es tuya de pedirle al Señor que te ayude a poder poner en práctica eso que te están enseñando, hermano. Bueno, en el capítulo 16, al final de esta carta primera a los Corintios, el versículo 12, dice, acerca del hermano Apolos, esto es Pablo escribiendo, mucho les rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Hermano, era un hombre usado en la obra de Dios para muchos lugares, porque era un hombre verdaderamente capacitado y poderoso. Lo que sucedía aquí, posiblemente Apolo tenía mucho trabajo y había comenzado algo en un lugar y no quería dejarlo por la mitad, y entonces yo voy, de que tenga la oportunidad, yo me traslado y yo voy allá, pero debo concluir, debo terminar aquí, porque antes la cosa no era así, no era fácil. Eran pocos los que podían hacer el trabajo y era mucha la demanda.
Y déjeme decirle que eso no ha terminado. Dice la Biblia que hoy, ¿qué es lo que dice? La mies es mucha y los obreros pocos. Siguen siendo pocos. ¿Sabe por qué siguen siendo pocos los obreros? Porque cada quien está en lo suyo, no en la obra del Señor. Y fíjese lo que Pablo dice también o finalmente aquí acerca de él escribiéndole a Tito en el capítulo 3, el versículo 13, dice Pablo: a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. El apóstol Pablo sigue teniendo un cuidado extraordinario por estos hombres, específicamente por este hombre. Pablo sabía que él no era ningún rival. Y qué bueno eso. Pablo estaba sumamente convencido que Apolo no era ningún rival y que nada de lo que él hacía era para competir con nadie, sino era para el Señor. ¿Quién era los que creían eso tal vez? O lo que eran algunos creyentes todavía muy carnales o muy flojos, que podían querer ser seguidores de uno y no ser seguidores de otro, pero ese no es el punto. El hombre de Dios, el hombre que está convencido a quién le sirve y para qué le sirve, no tiene rivalidades con nadie, hermano. Y no debe haber ningún tipo de rivalidad en el servicio al Señor. Nosotros servimos a un Señor. Y hacer lo que lo hacemos es para el Señor, dispuesto a hacerlo sin nada, sin recibir nada, ningún centavo, nada. Es para el Señor. Es para la gloria de Dios. Pablo lo consideró como el que regaba. Pablo lo consideró un hombre de mucho impacto, importancia, y realmente él llegó a tener una gran preponderancia en el trabajo, en la obra de Dios. Mis hermanos, Lucas quedó impresionado, como ya dijimos, con el nivel, con la elocuencia de este hombre. Apolos alcanzó niveles de notoriedad porque él fue sumiso, se humilló y estuvo dispuesto a utilizar sus dones para la obra de Dios, y Dios le correspondió. Apolos fue un hombre fiel, fue un hombre fiel a Dios y fue un hombre fiel al apóstol Pablo. Apolo fue un hombre que se mantuvo todo el tiempo al servicio de la obra de Dios. Apolo fue un hombre excepcional, hermanos. Mucha gente con menos de los recursos que tenía Apolo se creen la gran cosa. Sin embargo, Apolo nunca se creyó ser nada. Bueno, la humildad, la sumisión. Eso es lo que produce la belleza, eso es lo que produce la aceptación, sobre todo para Dios. La humildad, la sumisión, estar dispuestos a hacer lo que Dios quiera que nosotros hagamos. Así que, mientras más alto nosotros nos consideramos ser, mucho más bajos para Dios somos. Mientras más bajos nos consideramos frente a los otros, mucho más grandes somos para Dios. Esa fue la opinión que tuvo Dios ¿de quién? De Juan el Bautista. Él es el más pequeño, pero en el reino de los cielos, a pesar de todo, dice, él será sumamente grande. Posiblemente tuvo alguna flaqueza ahí al final, pero eso no importa. El Señor conoció y conocía su corazón. Fue un hombre humilde, Juan el Bautista. Ese se vestía de pieles, comía miel silvestre, no se preocupaba tanto por todo lo que hoy el hombre, ¿verdad? Moderno, no. Su interés era el hacer su trabajo. Y justamente de eso se trata también el caso de Apolos. Un hombre dispuesto para Dios. Que hemos visto, mis hermanos, esta mañana,
la preparación de un hombre dispuesto para el ministerio? En primer lugar, los recursos que Dios ha puesto en cada persona. Dios ha puesto recursos para que tú lo utilices y lo uses para su gloria. Pero también debes reconocer que tú tienes necesidades reales delante de Dios. Tiene necesidades de robustecer, de conocer, de tener mayores conocimientos y convicciones para poder usar esos dones para la gloria de Dios. Y para eso debes someterte. Para eso debes recibir discipulado bíblico. Para eso debes recibir las enseñanzas bíblicas que necesitas para tu crecimiento espiritual. Nada hay más importante que eso en la vida de un creyente. Y entonces podemos ver tu aprovechamiento de verdad, no en la forma, sino en el fondo. Cuando tú puedes realmente utilizar apropiadamente todos esos recursos y replicarlos en otros, ahí podemos ver tu aprovechamiento. En cuarto lugar, entonces, tu ministerio. ¿Cuál es tu ministerio? ¿Qué quiere, Señor, que yo haga? ¿A qué quiere que yo me dedique? ¿Cuál es mi función? ¿Cuál es mi tarea en la obra de Dios? A los creyentes que no tienen ninguna función, ¿verdad? En mi iglesia antes ya se le llamaba calientasillas. Y yo siempre le decía a mi pastor, yo no quiero ser un calientasillas. Yo quiero tener algo, hacer algo. Imagínese usted que usted está en una institución, usted lo nombran, y usted lo nombran con un cargo rimbombante, gerente de qué sé yo cuánto, de lo otro, y le dice, entonces usted va a tomar posesión. Y dice, ¿dónde? ¿Qué vas a hacer? No, aquí no hay escritorio para ti. ¿Y qué? No, ponte por ahí. Y entonces usted no ve nada, entonces pasa, va al otro que tiene un escritorio que está trabajando, se pone a hablar con ese, va al otro y se sienta, porque no tiene silla, no tiene escritorio, y va y cambia y vuelve, y va y se está fijando en todas las cosas menos lo que debe fijarse. Eso es lo que entonces constituye para esa institución, es un estorbo. ¿Qué pasa con la persona que llega a una institución, no tiene escritorio, no le han asignado funciones? Y dice, óiganme, yo no he llegado aquí para hacer, ¿cómo que le llaman? Me olvidó ya. No, hay una expresión que le llaman. Botellas, yo no sé por qué llaman botellas. Y botellas vacías. Y entonces, no, yo he venido aquí para hacer algo. Yo quiero que usted me utilice en algo. Déjeme decirle que así llegué yo. Yo me senté delante de quien iba a ser mi jefe. Yo he venido aquí para que usted me diga lo que yo voy a hacer. No, porque por ahora que se... No, necesito que me diga lo que voy a hacer. ¿Sabe qué pasó? Yo me la ingenié, yo conseguí una cuestión, una oficina. Mira, esta es la mía. Aquí me siento. Vamos a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? No, vamos a trabajar, a contribuir. Después tenía demasiadas cosas que hacer. Bueno, usted no quería. Yo, sí, yo sí. Porque esa es la disposición, porque ya en 30 y pico de años que tengo trabajando, ya imposible, hermano, yo no puedo, claro que no. Donde quiero que usted me venga, en algún sitio, yo voy a hacer algo. Entonces, usted como siervo de Dios, como creyente en Cristo Jesús, no debe imitar a esa gente que no hacen nada. Es más, hay algunos que ni siquiera conocen dónde queda la institución
donde a Él lo han nombrado. ¿Sabes por qué no la conocen? Porque el sueldo le llega ¿a dónde? A una tarjeta. Y no saben ni quién es, ni a qué se dedica eso. Al creyente en Cristo Jesús no es así. Él hace un trabajo digno para Dios, porque para eso hemos sido llamados. Hemos sido llamados para glorificar a Dios. Hemos sido llamados para ganar a otros para Cristo, para que otros se salven, para edificar al pueblo de Dios. Hemos sido llamados para involucrarnos en algún ministerio realmente de la iglesia, en lo que sea, pero hemos sido llamados para eso. Y de eso se trata, mis queridos. Y hay muchas formas de contribuir, de colaborar, de ayudar con la obra de Dios, hermano. Es demasiado que hacer. Siempre hay muchas cosas que hacer. Así que, hermanos, el llamado es que pongamos exactamente nuestros recursos a la disposición del Señor y que estemos listos para conocer mejor las enseñanzas bíblicas, para justamente que nuestros dones puedan ser usados para la gloria de Dios. Padre bendito, Dios de amor, gracias te damos en esta mañana por tu palabra, por esta enseñanza maravillosa, y te pedimos, oh Dios, que hagas la obra en cada vida. Tú sabes las necesidades, tú conoces, Señor, los recursos que has puesto en nosotros. Tú sabes, Señor, para qué nos has formado, para qué hemos sido creados y para que te glorifiquemos a ti. Tú también sabes y conoces nuestras necesidades. Ayúdanos, Señor, a poder suplirlas adecuadamente con la enseñanza profunda de tu palabra y crear convicciones interesantes y necesarias para utilizarlas, Señor, en bien de tu obra. Oh Padre, ayúdanos para poder desarrollar un ministerio, o sea, ser de bendición para nuestros hermanos. Y oh Señor, para que tú también cada día nos ayudes a seguir superándonos y alcanzar niveles más altos en nuestro desarrollo espiritual. Oh Padre, que tu Espíritu Santo haga esta nuestra petición una realidad en cada vida, Señor, aquí presente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.